Bienvenidos al lugar donde la verdad es más escalofriante que la ficción. Hoy descubrirás un crimen que te hará mirar 2 veces a tu alrededor. Bienvenidos a Archivos del Silencio. El día comenzó con la quietud engañosa de un amanecer común. Paul John Knowles, encerrado hasta entonces, tras los muros de la prisión de Florida, se movía con la precisión de quien ya había planeado cada detalle, aunque en realidad la oportunidad se había presentado con la casualidad de un descuido de los guardias. La verja mal asegurada, el retraso del turno de vigilancia, la rutina humana del descuido en todo, conspiró para otorgarle la libertad que, por semanas, había imaginado obsesivamente. Cruzó el límite de la prisión con una mezcla de euforia y tensión, consciente de que cada paso lo alejaba de la seguridad institucional y lo acercaba a un territorio donde sus impulsos hasta ahora contenidos podían manifestarse sin restricción. Desde el primer instante, la sensación de poder absoluto se mezclaba con la paranoia. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada auto que pasaba era una posible amenaza. Su mente, siempre alerta, evaluaba rutas de escape, escondites improvisados y la manera de borrar su rastro. Pero pronto, la ansiedad cedió ante un impulso más oscuro, el deseo de experimentar el control absoluto sobre la vida de otros. Su primer objetivo no fue fruto de una planificación prolongada. Era el encuentro fortuito, la víctima que apareció en su camino, vulnerable y desprevenida. La elección del blanco, aunque al azar, revelaba ya la metodología que comenzaba a tomar forma en observación, acercamiento y manipulación, siempre bajo la apariencia de normalidad. Aquella primera víctima fue una mujer que viajaba sola, confiada en la seguridad relativa de una carretera solitaria. Knowles la abordó con una mezcla de carisma superficial y amenaza apenas perceptible. En sus manos, la situación escaló rápido. La víctima no tuvo tiempo de comprender la magnitud del peligro hasta que ya era demasiado tarde. La violencia fue inmediata y brutal, un recordatorio macabro de que la prisión ya no lo contenía y que su moralidad estaba subordinada únicamente a su propio deseo de control. Sin embargo, incluso en aquel acto, una parte de él estaba consciente de la exposición a cada movimiento debía ser calculado. Cada gesto podía ser un indicio de su culpabilidad. El resto del día fue un juego de paranoia y cautela. Knowles se movía como sombra entre sombras, evitando cualquier contacto que pudiera levantar sospechas. Se alojó en moteles baratos, hizo compras discretas y observó a las personas que encontraba en su camino, midiendo riesgos con una precisión inquietante. Sin embargo, incluso en su aparente control, había fisuras en pequeños errores que marcarían el inicio de un patrón que la policía comenzaría a rastrear. Recibía llamadas de ansiedad consigo mismo. Repasaba mentalmente los detalles de su fuga y los crímenes cometidos, asegurándose de que nada quedara fuera de su control. El primer día, fuera de la prisión, concluyó con un silencio tenso. Knowles se sentó a la orilla de la cama en un motel polvoriento, repasando los acontecimientos. Sabía que la libertad que sentía era frágil, que cada decisión a partir de aquel momento podía ser la que lo atrapara o la que lo llevara más lejos. La sensación de poder se mezclaba con el miedo constante de ser descubierto, y la noche se llenó de un ominoso presagio. Este era solo el inicio de un descenso oscuro. Un diario macabro que él mismo comenzaba a escribir con sangre y paranoia. Mientras cerraba los ojos, la mente de Knowles ya se proyectaba hacia el siguiente día. Nuevas rutas, nuevas víctimas, y la certeza de que la policía tardaría en comprender la magnitud de la pesadilla que él estaba a punto de desatar. Cada instante de libertad era una mezcla de éxtasis y terror. Cada respiración, un recordatorio de que el juego mortal apenas comenzaba. Los días posteriores a su fuga se sucedieron con la precisión caótica de un reloj macabro. Knowles ya no era un prisionero limitado por barrotes. Ahora era un depredador en movimiento, calculando cada paso, mientras cruzaba fronteras invisibles entre estados.
Su libertad era la del animal acechando en la noche, pero con la conciencia de que la persecución comenzaría apenas alguien notara su ausencia. La paranoia se convirtió en un compañero constante. Cada rostro desconocido podía ser un policía encubierto. Cada faro de automóvil una amenaza. Sin embargo, esta tensión no lo frenaba. Al contrario, parecía avivar su creatividad oscura. La forma en que manipulaba situaciones, engañaba a personas y seleccionaba a sus próximas víctimas. En estas primeras jornadas de libertad, el patrón comenzó a emerger. Sus víctimas ya no eran simples encuentros fortuitos. Empezaba a elegir cuidadosamente, observando comportamientos, vulnerabilidades y la rutina diaria de aquellos a su alrededor. La naturaleza de los ataques reflejaba tanto su impaciencia como su deseo de control. La violencia era rápida, inesperada y calculada, siempre dejando un vacío de horror a su paso. Cada asesinato se convertía en un experimento macabro, una manera de probar su propia capacidad de evadir la justicia. Sin embargo, incluso los depredadores más astutos cometen errores, y Knowles no fue la excepción. Uno de sus movimientos, aparentemente insignificante, dejó la primera pista tangible que despertaría la atención policial. Durante un traslado apresurado a través de un pequeño pueblo, un testigo lo vio cerca de un área donde horas después se descubriría un cuerpo. No hubo alarma inmediata. A la mujer no comprendía la magnitud del peligro. Solo registró en su memoria un coche sospechoso y un hombre extraño. Para Knowles, aquel encuentro fue un pequeño escalofrío de conciencia, algo que le recordaba que, aunque se sintiera invulnerable, el riesgo aumentaba con cada asesinato. Mientras la policía comenzaba a recibir informes fragmentarios de desapariciones y cuerpos, la mente de Knowles se movía un paso adelante. Aprendió a alterar rutas, a cambiar de vehículo y a usar identidades falsas para cruzar fronteras. La planificación era meticulosa y casi instintiva, al elegir dónde dormir, qué carreteras tomar y cómo interactuar con posibles testigos, sin levantar sospechas. Sin embargo, la repetición de sus acciones comenzaba a tejer un patrón que, aunque invisible para él en ese momento, sería crucial para las investigaciones futuras. Cada asesinato dejaba pistas, a veces inconscientes, a veces inevitables. Cada movimiento generaba un rastro que la policía comenzaría a conectar lentamente. Los ataques no se limitaban a la violencia física. Su manipulación psicológica era parte del terror que dejaba atrás. Sabía cómo infundir miedo en sus víctimas, cómo asegurarse de que su desaparición sembrara desconcierto y alarma. Las comunidades que visitaba no podían comprender de inmediato la magnitud de su presencia. Un extraño que pasaba desapercibido durante el día, pero que por la noche transformaba la normalidad en una escena de horror. La impunidad inicial alimentaba su confianza, mientras que la paranoia crecía como una sombra que lo seguía a cada kilómetro recorrido. El segundo y tercer día de fuga reforzaron esta dualidad, a libertad y peligro, audacia y error. Sabía que cada asesinato lo acercaba más al límite de ser descubierto, pero la compulsión de su violencia superaba cualquier miedo racional. Su primer error había abierto una puerta tenue a la policía, una rendija que con paciencia y coordinación futura permitiría que comenzaran a delinear un perfil. Un hombre meticuloso, móvil, peligroso, pero vulnerable a la exposición. Mientras avanzaba hacia estados vecinos, Knowles parecía moverse en un mundo paralelo, donde sus actos eran la narrativa de un diario oscuro que nadie leería hasta que los cuerpos hablaran. Cada día era un balance delicado entre evasión y exposición, entre la emoción de la libertad absoluta y el temor de que un solo descuido lo atrapara. El primer error, pequeño y casi imperceptible, sería solo el inicio de una serie de pasos que lentamente acortarían su margen de maniobra. La persecución apenas comenzaba a perfilarse, y Paul John Knowles continuaba su camino, confiado, cruel, y cada vez más consciente de que el juego mortal que había comenzado
no tendría límites inmediatos. Los días avanzaban, y la sensación de invulnerabilidad de Knowles se mezclaba con una creciente audacia. Ahora, su fuga no era simplemente escapar de la ley. Se había convertido en un juego macabro, un tablero donde cada víctima, cada ruta y cada movimiento eran piezas de una partida que solo él parecía comprender. Mientras cruzaba estados, con una combinación de cautela y osadía, su mente se mantenía en constante alerta. Cada rostro desconocido podía ser testigo. Cada coche, patrulla una amenaza potencial. Y cada señal de alarma, una confirmación de que el mundo comenzaba a notarlo. Su selección de víctimas se volvió más sistemática. Ya no actuaba únicamente por impulso o conveniencia. Comenzaba a observar patrones de comportamiento, rutinas de los transeúntes y vulnerabilidades sociales que pudieran facilitar su control. En cada encuentro, la manipulación psicológica se combinaba con la violencia física de forma calculada, sabiendo exactamente cuándo intimidar, cuándo persuadir y cuándo eliminar. Su método aún era improvisado en apariencia, pero detrás de esa fachada había un cálculo oscuro que le permitía moverse con eficiencia y dejar un rastro que confundía a la policía. La investigación policial comenzaba a delinear un patrón incompleto. Reportes de desapariciones y cuerpos aparecían de manera fragmentaria, muchas veces en estados distintos, lo que dificultaba la conexión inmediata. Sin embargo, la consistencia en la forma de los crímenes empezaba a aparecer a la elección de víctimas solitarias. La rapidez y brutalidad de los ataques y la aparente aleatoriedad que en realidad obedecía a la estrategia de Knowles. Cada informe era un rompecabezas que las autoridades luchaban por ensamblar, mientras el asesino se desplazaba como sombra entre fronteras, siempre un paso adelante. Sus movimientos eran calculados, pero no libres de riesgos. Pequeños encuentros con la policía, observaciones de testigos y la posibilidad constante de ser identificado añadían tensión a cada decisión. Para Knowles, cada día era un delicado equilibrio entre audacia y precaución. En ocasiones, optaba por acciones aparentemente casuales: detenerse en un café, preguntar direcciones, comprar provisiones que requerían manipulación sutil, carisma superficial y la capacidad de proyectar normalidad. Cada gesto, cada interacción, podía ser tanto un salvavidas como una amenaza de exposición. El tercer y cuarto día de su fuga consolidaron esta fase del juego. Los asesinatos continuaron, dejando un rastro que comenzaba a inquietar a las comunidades locales y a los departamentos policiales. Las autoridades empezaban a notar la sistematicidad de los crímenes. Aunque los límites geográficos y la dispersión de la evidencia retrasaban la conexión, Knowles, mientras tanto, experimentaba una mezcla de adrenalina y paranoia. La libertad era su premio, pero cada crimen incrementaba el riesgo de ser capturado. La tensión era su combustible, y la violencia, su lenguaje. En su diario mental, registraba cada error, cada oportunidad, cada encuentro. La conciencia de la persecución era constante, pero lejos de detenerlo, reforzaba su sensación de superioridad. Creía estar moldeando su destino a voluntad, manipulando no solo a sus víctimas, sino también al sistema que lo perseguía. Sin embargo, la policía comenzaba a entretejer un mapa fragmentario de su ruta, y la red que se tejía alrededor de él se volvía lentamente más estrecha, aunque Knowles aún no lo percibía en su totalidad. Mientras avanzaba hacia nuevos territorios, su juego mortal adquiría dimensiones cada vez más inquietantes. Cada asesinato era un acto de control absoluto, una afirmación de su poder sobre la vida y la muerte. Cada ruta tomada, cada motel elegido y cada interacción con desconocidos era una maniobra en un tablero que solo él podía ver completo. Y, en lo profundo de su paranoia creciente, Knowles sentía que el mundo lo buscaba, pero confiaba en que su ingenio y audacia serían suficientes para mantenerse fuera del alcance de la justicia. Por ahora, a medida que los días se convertían en semanas, la libertad de Knowles
Dejó de sentirse como un regalo y comenzó a transformarse en un peso. Cada rostro desconocido que veía parecía un policía encubierto. Cada coche que pasaba demasiado lento era una amenaza potencial. Cada llamada telefónica o gesto inesperado podía revelar su identidad. La paranoia, que antes era un accesorio que alimentaba su audacia, ahora se volvía su sombra constante, siguiéndolo a cada paso, anticipando traiciones que quizá no existían. Sus asesinatos comenzaron a reflejar esa paranoia. Lo que antes era un método calculado, ahora adquiría impulsos erráticos. Eliminaba víctimas por precaución, por miedo a que pudieran delatarlo, incluso cuando no existía evidencia de que fueran una amenaza. La violencia se intensificó, más brutal y rápida, como un intento de controlar no solo la situación inmediata, sino también su miedo interior. Cada asesinato era una reafirmación de su poder, pero también una descarga de la tensión que crecía. Dentro de Ellen Knowles, comenzó a moverse de manera más impredecible, cambiando de estado, ruta y modo de transporte con frecuencia. Moteles baratos, parques abandonados y casas de paso se convirtieron en refugios improvisados. Dormía poco, siempre escuchando sonidos que podrían revelar su presencia, observando las ventanas, escuchando cada paso en los pasillos. Su vida se transformó en un constante estado de alerta, y sus decisiones se volvían cada vez más impulsivas. Mientras tanto, la policía comenzaba a percibir el patrón emergente, aunque de manera fragmentaria. Reportes de desapariciones y cadáveres aparecían en múltiples jurisdicciones, desconcertando a los investigadores, que no podían imaginar que un solo hombre podía moverse con tal libertad y dejar un rastro tan extenso. Los departamentos empezaban a compartir información, aunque la coordinación era lenta y la dispersión geográfica de los crímenes dificultaba la comprensión de la magnitud de la amenaza. La interacción con las víctimas se volvió un juego psicológico más intenso. Knowles estudiaba a cada persona con cuidado, pero la paranoia lo llevaba a improvisar sobre la marcha. Cualquier signo de duda, resistencia o curiosidad por parte de la víctima era suficiente para desencadenar la violencia inmediata. La naturaleza de los ataques, cada vez más impulsiva, reflejaba tanto el miedo que sentía de ser capturado como la compulsión incontrolable que lo empujaba a seguir matando. Los días se mezclaban en una rutina de escape y violencia, donde cada decisión podía significar la vida o la muerte de otra persona, y cada error podía significar la suya propia. Aún así, no les mantenía la ilusión de control absoluto. Creía que su ingenio, su adaptabilidad y su instinto lo mantenían siempre un paso adelante. Pero la tensión que lo consumía comenzaba a desgastarlo. La paranoia extrema lo hacía desconfiar de todos, incluso de su propia capacidad de cálculo. La sensación de peligro inminente se convirtió en la música de fondo de cada acción. Los asesinatos ya no eran únicamente un ejercicio de poder, sino también un mecanismo de supervivencia, una forma de calmar la ansiedad que lo devoraba desde dentro. Sabía que cualquier error podía ser su final, y cada movimiento debía ser medido con precisión. Sin embargo, la compulsión de matar era más fuerte que su miedo. Cada víctima reforzaba su confianza temporal y prolongaba el juego mortal que había comenzado semanas atrás. En este punto de la fuga, Paul John Knowles no solo era un hombre huyendo de la ley, era un depredador consumido por la paranoia, un jugador de un tablero mortal, donde cada pieza representaba vida o muerte, y donde la sombra de la captura se acercaba silenciosa e invisible, pero inexorable. Cada día que pasaba lo acercaba tanto a la realización de su reinado de terror como al límite en que su juego llegaría a su fin. A medida que la fuga se prolongaba, la violencia de Knowles dejaba un patrón cada vez más evidente, aunque todavía desconcertante para las autoridades. Cada víctima contaba una historia silenciosa que los cuerpos narraban a quienes se atrevían a observar con detenimiento. Desapariciones, asesinatos abruptos, señales de control y manipulación. Sin embargo,
La dispersión geográfica de los crímenes convertía la evidencia en un rompecabezas casi imposible de armar. En un asesinato en Florida, otro en Georgia, otro en Tennessee. Cada hallazgo aislado sugería un acto aleatorio de violencia, pero la conexión subyacente comenzaba a emerger lentamente en la mente de los investigadores. Knowles, por su parte, parecía moverse con un instinto casi animal. Su estrategia incluía cambiar constantemente de estado y ruta, evitando carreteras principales y áreas con presencia policial significativa. Sin embargo, la presión de la persecución empezaba a ser palpable. Las noticias de los cuerpos aparecían en periódicos locales y radios, y aunque él no podía prever la coordinación total de las autoridades, su paranoia lo llevaba a asumir que cada patrulla, cada testigo y cada interacción humana podía significar su captura. Los asesinatos de esta fase adquirieron un matiz más estratégico, mezclando supervivencia con la compulsión de controlar. Knowles no solo actuaba por impulso. Cada víctima eliminada representaba un riesgo menos de exposición. Observaba con cuidado los lugares donde cometía sus crímenes, seleccionando áreas que le ofrecieran rutas de escape rápidas y puntos de vigilancia desde los cuales podía anticipar la llegada de otros. Sin embargo, el instinto no era infalible en pequeñas pistas, como vehículos que pasaban cerca o testigos que recordaban detalles. Comenzaban a acumularse, aunque todavía no lo conectaban directamente con los asesinatos anteriores. La policía, por su parte, comenzaba a notar la magnitud de la amenaza. Los departamentos de varios estados compartían información fragmentaria, pero la conexión entre desapariciones y cuerpos empezaba a formar un patrón inquietante. La descripción de los cuerpos, la edad y características de las víctimas, y la similitud en el modus operandi, permitió que los investigadores dibujaran un perfil preliminar en un hombre joven, astuto, móvil, capaz de cambiar de identidad y extremadamente peligroso. Sin embargo, localizarlo seguía siendo un desafío monumental. Knowles era consciente, aunque de manera parcial, de que el cerco se estaba estrechando. La tensión que lo consumía se reflejaba en su comportamiento más cauteloso al acercarse a zonas habitadas, más selectivo en sus interacciones, más atento a los posibles testigos. Pero la compulsión de matar no disminuía. Al contrario, parecía alimentarse del miedo que sentía. Cada asesinato reforzaba su sensación de control y a la vez incrementaba la ansiedad por ser atrapado. En este periodo, las semanas se mezclaban en un ritmo de desplazamiento, vigilancia y violencia. Paul John Knowles ya no era simplemente un hombre huyendo de la ley. Era un fantasma en constante movimiento, dejando un rastro de horror que los investigadores intentaban seguir. Cada cuerpo descubierto elevaba la alarma, cada testimonio perdido complicaba la investigación, y cada error mínimo de Knowles representaba una ventana de oportunidad que la policía aún no estaba lista para aprovechar completamente. El juego mortal continuaba, pero la red se cerraba lentamente. Las autoridades comenzaban a delinear posibles rutas, identificar patrones de comportamiento y prever movimientos. Mientras tanto, Knowles se movía con astucia, consciente de que la libertad total podía ser efímera. Cada día de fuga era un delicado equilibrio entre audacia y supervivencia, entre el impulso de matar y el instinto de esconderse, entre el deseo de control y el miedo creciente que lo acechaba desde todas las sombras. Los días finales de la fuga de Paul John Knowles se caracterizaron por una mezcla intensa de audacia y desesperación. Cada movimiento era meticulosamente calculado, pero la tensión que lo consumía lo hacía más impulsivo y menos previsible. Sabía que la policía se estaba acercando. Las noticias sobre su rastro de víctimas y los reportes de testigos comenzaban a formar un mapa que, aunque fragmentario, delineaba sus rutas y hábitos. La sensación de control absoluto que había sentido al inicio de su fuga comenzaba a desmoronarse. Sus últimos asesinatos fueron los más arriesgados. Con la paranoia al máximo, atacaba rápidamente a cualquier persona que pudiera representarle una amenaza, eliminando riesgos percibidos
y asegurando que los detalles de cada interacción no lo delataran. Su violencia, más intensa que nunca, reflejaba tanto la compulsión de su personalidad como la urgencia de mantenerse un paso adelante. Cada víctima representaba un doble propósito, en un acto de poder y una medida defensiva contra la exposición. Knowles ya no solo escapaba, ahora estaba huyendo de la sensación de que podía ser atrapado en cualquier momento. Sus desplazamientos se volvieron erráticos, cambiando de estado y ruta sin patrón aparente. Pero la policía había aprendido a anticipar sus movimientos. La coordinación entre departamentos, la observación de patrones de comportamiento y la recopilación de testimonios comenzaron a cerrar la red que, durante semanas, parecía inalcanzable. Momentos de tensión se sucedían constantemente. Casi es descubierto en varios moteles. Se cruzó con testigos que recordaban detalles cruciales y se enfrentó a situaciones que lo obligaron a improvisar para mantenerse libre. Cada decisión era un delicado equilibrio entre audacia y supervivencia. Y aunque su instinto era preciso, la presión lo hacía más vulnerable a cometer errores fatales. Finalmente, los investigadores comenzaron a acercarse a su ubicación. La combinación de rastreo de rutas, patrones de elección de víctimas y testimonios de testigos permitió a la policía anticipar sus próximos movimientos. Knowles, aún confiado en su astucia, no percibía completamente la red que se cerraba a su alrededor. La persecución alcanzaba un punto crítico. En cada kilómetro recorrido, era un paso hacia la libertad ilusoria, y al mismo tiempo, hacia la captura inevitable. En estos últimos días, la psicología de Knowles se volvió más evidente. Su paranoia extrema se mezclaba con la compulsión de matar, creando un hombre atrapado entre el miedo a ser descubierto y el impulso irresistible de ejercer control absoluto sobre sus víctimas. Cada asesinato era un intento desesperado de mantenerse a salvo, y al mismo tiempo, un reflejo de su caída en la compulsión y el caos. El clímax de la fuga estaba cerca. Cada acción, cada ruta tomada y cada víctima dejada atrás acercaba a Knowles a la conclusión inevitable, a la captura. La red de la policía, tejida pacientemente durante semanas, finalmente lo estaba acorralando. La sensación de invulnerabilidad que había alimentado sus crímenes iniciales se desvanecía, reemplazada por la urgencia y el miedo que caracterizan a quienes saben que el fin se aproxima. En silencio, con cada movimiento calculado, pero impulsado por la desesperación, Paul John Knowles se acercaba al día en que su reinado de terror llegaría a un final definitivo. El aire de libertad que había acompañado a Paul John Knowles durante semanas se desvaneció de golpe en un instante que parecía tan cotidiano como cualquier otro, pero que cambiaría para siempre su destino. La red policial, construida lentamente a través de estados, testimonios y pistas acumuladas, finalmente cerró su cerco. Ya no había rutas seguras ni identidades falsas que lo protegieran. El depredador que se había movido con impunidad durante tanto tiempo se encontraba atrapado por la combinación de la astucia de la policía y los errores acumulativos de su paranoia. La captura fue el resultado de paciencia y coordinación. Investigadores, analistas y oficiales de distintos estados habían logrado reconstruir sus movimientos a partir de fragmentos de información, patrones de elección de víctimas, ubicaciones de cuerpos, testimonios de testigos que recordaban detalles aparentemente insignificantes. Cada pieza del rompecabezas se ensambló hasta revelar la ubicación probable de Knowles. Lo encontraron en un lugar donde la confianza y la rutina habían reemplazado la cautela en un motel que no había considerado como riesgo. Un error final que marcaría el cierre de su reinado de terror. Cuando los oficiales irrumpieron, Knowles aún llevaba consigo la mezcla de audacia y paranoia que lo había caracterizado. Su reacción fue instantánea, un intento final de controlar la situación, de escapar una vez más, aunque el margen de maniobra había desaparecido. Cada segundo parecía un juego de ajedrez, pero esta vez, él estaba en jaque mate. Su captura
fue rápida, precisa y definitiva. La libertad que tanto había valorado durante semanas se desvaneció en un instante, reemplazada por las esposas que simbolizaban el fin de su fuga y la restauración de un orden temporal en el caos que había generado. El impacto de su reinado de terror quedó claro con la magnitud de sus crímenes. Durante su escape, Knowles había dejado un rastro de víctimas que cruzaba estados, comunidades aterrorizadas y familias devastadas. La policía, al revisar cada paso de su ruta, comprendió que no se trataba solo de un asesino impulsivo. Era un hombre meticuloso, inteligente en su manipulación y extremadamente peligroso. La coordinación interestatal y el análisis de patrones fueron la clave que finalmente detuvo al depredador, demostrando que, aunque había logrado evadir la ley durante semanas, ningún hombre es completamente invulnerable. La captura final no solo puso fin a su fuga, sino que también ofreció una oportunidad de reflexión sobre la magnitud de sus crímenes y la vulnerabilidad del sistema ante depredadores móviles y calculadores. Las comunidades afectadas comenzaron a sanar lentamente, mientras los investigadores analizaban los detalles de su comportamiento, sus errores y la forma en que la paranoia y la compulsión habían guiado sus decisiones. Para Knowles, la libertad había sido un espejismo construido sobre miedo, violencia y control absoluto, que se desvaneció ante la coordinación y paciencia de quienes lo perseguían. Mientras era llevado bajo custodia, la imagen de Paul John Knowles se convirtió en un recordatorio de lo que puede suceder cuando la violencia se encuentra con la impunidad temporal. Su diario oscuro, escrito en carne y miedo, terminó en un punto final inevitable. La ley lo había alcanzado, y el reinado de terror que había sembrado durante su fuga llegaba a su fin, dejando una huella imborrable en quienes lo habían perseguido y en las vidas que destruyó. La sombra de sus crímenes perduraría, pero la fuga, con toda su audacia y horror, finalmente había terminado.